Saludos y bienvenidos a este nuevo video tutorial de tu canal Técnico Refrigeración. Hoy nos encontramos con un calentador de la marca Titan. El modelo lo pueden apreciar aquí, SSCR-3, que está generando la falla de que no calienta. De hecho, el calentador, cuando se abre el grifo del agua caliente, el display se apaga totalmente. Vamos a abrir acá, tenemos acá el grifo principal en la mano, para mostrarles la falla que está presentando. Fíjense que voy a abrir el grifo, se oye el accionamiento, pero el display se apaga totalmente, como pueden apreciar ahí. Si cierro el grifo, vuelve a encender nuevamente. Vamos a colocar la pinza perimétrica en una de las líneas para ver si nos genera algún tipo de consumo. Vuelvo a abrir el grifo, se oye el accionamiento, el calentador se apaga y no hay ningún tipo de consumo. Vamos entonces a proceder a desarmar para ver qué está sucediendo. Este calentador solamente tiene 4 tornillos, tiene 2 en la parte superior y 2 en la parte superior. Vamos a proceder a retirarlo y hacer un procedimiento para ver qué está sucediendo. Ok, acá para hacer el desmontaje y la comprobación de los componentes vamos a quitar la energía eléctrica para verificar el dispositivo que normalmente ocasiona esta falla, que lo tenemos acá, que es el termostato 2x40. Vamos a quitar la energía, vamos a verificar si hay continuidad en estos pines y si está desactivado, pues esto es lo que está ocasionando de que la tarjeta electrónica se apague y vamos a explicar por qué. Bien, ya habiendo desconectado la red eléctrica, vamos a comprobar el termostato 2x40. Lo vamos a hacer con nuestro tester o multímetro en la escala de continuidad y vamos a medir de esta forma. Entre el tornillo de la parte superior y la parte inferior medimos. Esto trabaja de la siguiente forma. Internamente, esta línea conecta con esta mediante 2 contactos que, si medimos continuidad acá, como pueden ver aquí, no tenemos continuidad. Esto significa que el termostato está abierto. Verificamos el otro extremo, tenemos el mismo resultado. Si pinchamos este botón, debería hacer clic para resetear o restablecer su funcionamiento. Pero, ¿por qué está desactivado? Pudo haber sido ocasionado por varias cosas. La principal, que alguno de los transistores se haya quedado en cortocircuito, que esté defectuoso, en estado de reposo o en estático, no dé ningún problema, pero luego de un uso continuo, donde se calienta el transistor, se queda conectado, se queda conmutado, es como similar a un cortocircuito, con la diferencia de que cuando se enfría va a su estado normal y no da ningún problema, pero tiene un defecto. La otra falla también que puede suceder es que el accionador, que es un torpedo con un resorte que va alojado en el cuerpo de bronce que tenemos acá, se esté quedando trabado al fondo, es decir, se esté quedando pegado, se esté quedando accionado. Aún teniendo el grifo cerrado, esto hace que el calentador continúe trabajando. Entonces, va a haber un recalentamiento en la tubería, lo cual lo detecta este termostato, que trabaja o que su función es abrir el circuito después de 90 grados. Entonces, vamos a analizar para restablecer, monitorear con el consumo, pinza perimétrica. ¿Ok? Uno de mis compañeros va a estar en el tablero para verificar si el calentador, sin tener el grifo abierto, continúa calentando, quitar la energía eléctrica.
¿ok? Esa es la prueba más rápida que podemos hacer acá, antes de verificar transistores en corto, antes de montar la tarjeta electrónica, antes de cualquier otra cosa. Esa sería la prueba más rápida, que es lo que vamos a proceder. Aquí se restableció la energía eléctrica, aún el termostato sigue desactivado. Vamos a abrir el grifo para corroborar que sigue presentando la misma falla. Abrimos el grifo, se oye el accionamiento del torpedo, pero se apaga la tarjeta electrónica. Y acá donde vamos a explicar por qué sucede que se apaga la tarjeta electrónica cuando abrimos el grifo. Porque una de las líneas que va alimentando la tarjeta electrónica va después del termostato por 40. Pero ¿por qué enciende la tarjeta electrónica? Simple y llanamente porque la fase faltante, la tarjeta es retroalimentada por la resistencia que va sumergida en el tanque. Es decir, es una retroalimentación. Por eso que cuando se abre el grifo, que el calentador acciona y pide potencia, pues ya ahí sucede lo que se llama un cortocircuito y la tarjeta electrónica ya no va a encender. Entonces, ya tenemos la energía restablecida, tenemos acá nuestra pinza en perimétrica, vamos a restablecer, vamos a pinchar acá, vamos a ver si pueden apreciarlo. Ok, tenemos un consumo de 2.1 amperes, eso me indica que es el consumo de la tarjeta electrónica y el calentador no está calentando. Ahora vamos a abrir el grifo. Antes de abrir el grifo, esto significa que al restablecer el 2x40 no hay un accionamiento en las resistencias. Hasta ahora no tenemos ningún cortocircuito en los transistores. Vamos a abrir el grifo y ver si el calentador comienza a calentar, y lo vamos a verificar acá tanto en temperatura como amperaje. Ok, ya ahí el calentador accionó, el grifo está abierto, como lo pueden ver aquí, y tenemos acá en el display, nos marca el voltaje y está en estos momentos al 100%. Tenemos un consumo de 56 amperes. Cerramos el grifo y el calentador se apaga sin ningún problema. Volvemos a abrir el grifo. Ahí marca los 56 amperes que él consume. Voy a bajar la potencia para apreciar la fluctuación de control que nos indica que está activando una o dos resistencias de forma intermitente. Una vez que el tanque comienza a calentar, ese efecto lo vamos a apreciar acá. Ok, en estos momentos podemos notar que no está haciendo dicho control. Acá vemos que tenemos un pequeño orificio con un cable blanco. Acá tenemos lo que se llama un sensor o un termistor, que es el que controla la temperatura del tanque. Observando acá, vemos que uno de los cables está suelto. Por lo tanto, no va a censar la temperatura del tanque y puede hacer esto lo que está ocasionando que el calentador se recaliente. Porque si hay poco caudal de agua, al no censar, va a elevar la temperatura en el tanque y puede hacer lo que esté desactivando el termostato 2x40. Hay que restablecer allí y darle un uso constante de unos 10 minutos para ver si genera el salto térmico. En caso extremo, y suele suceder, a veces el termostato también se desactiva solamente con 60 grados. Esto significa que es un termostato ya sensible, un termostato que hay que reemplazarlo porque está desactivando en un rango no indicado. Vamos a proceder a desmontar la tarjeta electrónica para corregir este cable que está desoldado en uno de los termistores que va aquí. Fíjense que tenemos el segundo que va acá. Voy a retirarlos para corregir esto. Se pudiera corregir acá, pero vamos a desmontar para hacer la comprobación de los transistores y hacer la comprobación de las resistencias. Para ello vamos a retirar este conector que está aquí, estos dos tornillos que tenemos acá, ok,
hacer acá porque mis compañeros ahorita están buscando equipos en el vehículo para soldadura. Ok, ya desmontamos la tarjeta electrónica, la que tenemos acá. Y aquí entonces podemos verificar los transistores. Ok, podremos hacerlo desde la bornera a esta bornera, pero no va a ser fácil de comprenderlo para el público. Entonces vamos a hacerlo acá directamente de cada patilla de cada transistor y a su vez la resistencia. Dale. Bien, acá vamos a proceder a medir nuestros transistores, a medir las resistencias. Principalmente vamos a medir en la escala de continuidad. Voy a colocar por acá el dispositivo que se pueda apreciar la lectura. Y vamos a medir cada uno de los transistores. Acá tenemos 3 patillas en cada transistor y vamos a enumerarlas de izquierda a derecha como 1, 2 y 3. Entonces vamos a medir entre la terminal 1 y 2. No nos debe marcar continuidad, no nos debe dar ningún valor resistivo. Entre 1 y 3 nos debe dar el valor de resistencia. Como pueden ver aquí, tenemos 45, un valor resistivo de 45 en la escala de continuidad. Estos son transistores que son de 50 ohmios. Vamos a verificar acá en la escala de 20K, entre 1 y 3. Eh, 200 ohmios, perdón. Entre 1 y 3 nos marca 38.1. Aquí está la... Ok, vamos entonces acá a verificar nuestros transistores, nuestras resistencias. Principalmente vamos a medir en continuidad. Tengo acá el dispositivo, vamos a medir cada transistor, vamos a enumerarlo de izquierda a derecha, terminal 1, 2 y 3, que la terminal 3 es el disparador o el gate, y aquí tenemos puerta y compuerta. Entonces, entre 1 y 2 no nos debe marcar nada, entre 1 y 3 debemos tener el valor de resistencia. Para este modelo de transistor está entre 30 y 50 ohmios. Acá nos marca 45 en la escala de continuidad. Si medimos en la escala de 200 ohmios, el valor va a ser un poco más bajo, como pueden ver aquí. Medimos nuevamente entre 1 y 3 y nos marca 38.1. Pero por ahora vamos a verificar todo en continuidad. Entre 2 y 3 no nos debe marcar nada. Como pueden ver aquí, no tenemos absolutamente nada. Ahora vamos a medir en función al chasis o masa. Ponemos una terminal acá y medimos entre cada patilla. Acá nos marca un valor de resistencia, no debería suceder. Medimos la segunda, no nos marca nada. Medimos la tercera, no nos marca nada. ¿Ok? Pero nos está marcando en la terminal 1, lo cual no debería marcar ningún valor. Hasta los momentos nos dice que está dañado, pero hay un valor resistivo el cual no debería existir. Ya vamos a ver por qué. Vamos con el segundo. Entre 1 y 2 no debe haber continuidad. Entre 1 y 3 su resistencia, acá 45. En función a masa, 1 no nos marca, 2 tenemos un valor, no nos da continuidad. En la 3 no nos marca. Repetimos con el siguiente. Entre 1 y 2 no nos marca nada. Entre 1 y 3 su valor de resistencia, tenemos 46 en la escala de continuidad. Entre 2 y 3 no nos marca nada. Función chasis, entre 1 tenemos un valor, entre 2 no nos marca, y acá también tenemos un valor de resistencia, no debería existir. Volvemos con el último. Entre la patilla 1 a función a masa nos marca, al 2 a función a masa tenemos un valor de resistencia, el 3 en función a masa no nos marca. Entre 1 y 2 no debe dar continuidad porque sería un cortocircuito. Entre 1 y 3 su valor de resistencia 47, 46 ohmios. Ahora, tenemos acá un valor de resistencia que no debería existir. Puede ser que el transistor esté ya defectuoso, pero ya son casi que todos. Entonces vamos a verificar las resistencias en la escala de continuidad. Cualquiera de los tornillos, vamos a medir en función a masa, y fíjense que aquí me da continuidad. Si mido el otro tornillo, también me da continuidad. Esto significa un cortocircuito.
¿ok? Si verificamos la siguiente, también nos da continuidad. Verificamos el segundo tornillo, también nos da continuidad. Ahora fíjense una cosa, vamos a invertir las puntas de nuestro multímetro, positivo en la resistencia, negativo en el chasis. No me da continuidad, pero me da un valor de resistencia. Esto ya bastante inusual, algo un poco confuso, si no se tiene experiencia. ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces, si medimos la otra resistencia, también nos da un valor resistivo. Si invierto las puntas, me da continuidad, pero no tengo la tarjeta electrónica, no tengo los transistores en funcionamiento. Entonces, aquí lo que procede es lo siguiente. Vamos a sacar los tornillos de las resistencias para separar los transistores de las resistencias del chasis y también separar las resistencias de la parte de corriente para verificar dónde está el problema, si en los transistores o en las resistencias. Bien, acá al desconectar los 4 tornillos de la resistencia, estamos separando totalmente la resistencia de la corriente eléctrica o del circuito o del cableado. Ahora vamos a medir nuevamente, vamos a medir en escala de continuidad. Voy a colocar acá para que lo puedan apreciar. Ven que tenemos continuidad. Vamos a medir la resistencia, una resistencia que en continuidad nos da cerca de los 10 ohmios, es una resistencia de 8 ohmios, pero en continuidad nos da un valor resistivo un poco más elevado. Entonces vamos a medir la segunda y tenemos acá 10 ohmios. Ahora vamos a medir en función al chasis cada tornillo. Acá no nos marca nada, medimos el segundo, no nos marca nada, invertimos las puntas, no nos marca nada, segundo tornillo, no nos marca nada. Ahora vamos con la siguiente, tornillo 1. En función al chasis, miren que nos da un valor de resistencia 528, 530. Medimos el segundo tornillo, nos da un valor de resistencia. Si invierto las puntas, me da continuidad en función a masa. Esto no debería suceder, ¿ok? Pero ¿por qué me da con las puntas negativas o si invierto las puntas no me da el pitido? Esto es simplemente porque no está haciendo contacto directamente con el chasis, sino que está haciendo contacto mediante el agua. Entonces genera este efecto. Ok, fíjense que la resistencia no está dañada totalmente, no está abierta, el calentador calienta al 100%, pero está en fuga, es decir, está entregando energía al calentador. Por lo tanto, si energizamos y tocamos el equipo y tocamos a tierra, pues nos va a dar corriente. Entonces, ya desconectando las resistencias, vamos a verificar nuevamente los transistores. Vamos a repetir el proceso. El número 1 en función a pastilla número 1 no nos marca nada, segunda no nos marca nada, tercera no nos marca nada. Invertimos las puntas, negativo en masa, pastilla número 1 no marca nada, pastilla número 2 no marca nada, número 3 no marca nada. ¿Ok? Vamos con el segundo. Pastilla número 1 no marca nada, 2 no marca nada, 3 no marca nada. Transistor número 3 en función a masa. Repetimos, 1 no marca nada, 2 no marca nada, 3 no marca nada. Cuarto transistor, una pastilla no marca nada, 2 no marca nada, 3 no marca absolutamente nada. ¿Ok? Fíjense que esa anomalía que vimos hace un rato era ocasionada por esta resistencia que está en fuga, y esto puede ser lo que está ocasionando que el calentador continúe calentando estando el grifo cerrado y exceda temperatura y el termostato desconecta la red de potencia porque es su trabajo de proteger mediante un exceso de temperatura. Acá lo que procede es desmontar el calentador para retirar la resistencia y corroborar que esté fisurada y ser reemplazada para poder poner el calentador nuevamente en funcionamiento. Ya hemos desmontado la resistencia que nos estaba dando la fuga. Fíjense que la tenemos acá. Si la vemos
no se aprecia fácilmente, tuvimos que raspar, lijar para verificar dónde estaba la fuga. Entonces fíjense acá que se aprecia aquí una pequeña fisura. La resistencia calienta aún, no es totalmente abierta, pero allí lo pueden ver que está entregando corriente al agua y a su vez al chasis. Y esto es lo que ocasiona que el calentador, una vez que está en uso, cerramos el grifo, continúa calentando, porque genera una especie de campo magnético que permite mantener accionado el reed switch. Entonces vamos a reemplazar la resistencia. Este modelo calentador utiliza una resistencia de 6000 kVA, como lo pueden ver aquí, 220 voltios. Y la que tenemos en este momento, que el cliente fue la que pudo adquirir, es una de 5500. Es la que vamos a colocar en reemplazo de la dañada. La diferencia va a ser una diferencia muy... va a perder de la eficiencia que va a perder, va a ser algo poco considerable, casi que nulo. Entonces vamos a colocar y continuamos. Acá antes de colocar la resistencia, lubricamos un poco la rosca para facilitar su enroscado, y también esto nos permite evitar que se corroa la misma. Fíjense que estamos haciendo el montaje y desmontaje de la resistencia sin necesidad de bajar el calentador. Ok, ya tenemos nuestra resistencia en lugar. ¿Cómo vamos a conectar los cables? De la siguiente forma. Para que sea más fácil, ubicamos los dos cables que van desde el termostato 2x40. Un cable va para una resistencia en un tornillo, va un cable solo en uno de los extremos de la resistencia. Fijamos. Ubicamos el segundo y fijamos en uno de los extremos del tornillo de la resistencia. Resistencia número 2. Luego tenemos acá 4 cables y tenemos 2 cables blancos que van para el control de la tarjeta electrónica. Esto es para monitorear cuando activa cada resistencia. Entonces tenemos acá 4 cables que provienen de los transistores, es decir, 2 transistores controlan una resistencia. Ubicamos este transistor, el primero, ubicamos el segundo que está acá, son estos dos. Unimos estos cables, tomamos uno de control y hacemos una resistencia. Fijamos. Hacemos el mismo procedimiento. No necesariamente ya, porque solamente nos quedan 3 cables, pero si verificamos, si rastreamos el circuito, tenemos el tercer transistor, 1, cuarto transistor, 2, nos queda un solo cable de control y vamos para la otra resistencia. Bien, ya están fijadas los cables en cada resistencia. Vamos a colocar la tarjeta electrónica y vamos a probar. Vamos a estar acá. Antes de conectar la tarjeta vamos a hacer la comprobación que hicimos inicialmente para estar seguro de que ya no nos da ese valor de resistencia que teníamos al principio. Vamos a dejarle continuidad, tomamos un pin de la resistencia, no nos marca nada, invertimos, no nos marca nada, vamos con la segunda, no nos da ningún valor, invertimos, no nos da ningún valor. Si vamos a un transistor, función a masa, pastilla 1 no hay valor, pastilla 2 no hay ningún valor, pastilla número 3 no hay ningún valor de resistencia.
Esto significa que ya el problema ha sido solucionado. Vamos a colocar la tarjeta y vamos a probar. Bien, ya está energizado, la tarjeta está en su lugar. Aquí también hay una diferencia de que al principio nos marcaba 2 o cerca de 3 amperes, ¿ok? Fíjense que en estos momentos no lo está haciendo. Pensábamos que de pronto era el consumo de la fuente de la tarjeta porque es una fuente capacitiva, pero acá acabamos de ver que no es eso, era el mismo problema que tenía la resistencia por fuga. Entonces, vamos a encender, vamos a abrir el agua caliente. Vamos a verificar el consumo, 55.6 amperes, ¿ok? Y vamos a hacer la prueba que también hicimos al inicio. Vamos a bajar la temperatura, hay poco caudal de agua, para apreciar la fluctuación, fíjense, porque el caudal de agua es poco, la temperatura es baja, el calentador está caliente, las sondas están sensando el calor que hay en el tanque, y está conectando y desconectando de forma intermitente los transistores. Vean que si yo aumento la potencia, voy a colocar al máximo, en estos momentos me marca 51 amperes, porque hay poco caudal de agua, el tanque está caliente, ¿ok? De aquí se aprecia bastante caliente el agua. Está al 100%, ahí entró la fluctuación por el poco caudal de agua que está pasando en este momento a través del tanque. Ya si tocamos aquí el tanque está bastante caliente. Cerramos el grifo, allí el calentador se apaga, 0 amperes. Esto que se muestra aquí, 0.04, es una pequeña desviación de la pinza perimétrica. Volvemos a abrir el grifo. 31 amperes, poca circulación y aumentando. Acá ya hemos solucionado el problema de este calentador. Lo que estaba sucediendo era que mediante esta fuga de la resistencia, una vez que se cerraba el grifo, el calentador continúa calentando. Se reemplazó la resistencia, la cual se muestra acá. Y ya el calentador queda operativo al 100%, como pueden apreciar. Así que espero que este video les sirva de gran ayuda. Nos vemos en un próximo video.